No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. No te derrames fuera de ti. Vuelve hacia ti, porque adentro tuyo habita la verdad. Este es uno de los tantos pasajes de San Agustín que nos hablan de esto que mencionábamos en el capítulo anterior, de la importancia de ir hacia adentro, de buscar hacia adentro y de hallar en ese espacio interior lo que estamos buscando. San Agustín es el filósofo de la interioridad. Eso también compartíamos en nuestra primera parte. En el capítulo de hoy vamos a profundizar en 3 problemas concretos que San Agustín aborda y lo hace magistralmente. El problema de Dios, el problema del mal y la cuestión de la libertad. Hoy, en otra cosa, la segunda parte de San Agustín. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. No es lo mismo vivir que vivir sabiamente. Esa es otra de las frases de San Agustín, que tiene una pluma muy ligera, escribe muy bien San Agustín. Escribió muchísimos libros, tanto de filosofía como de teología, y como fue un hombre de su tiempo, respondió un gran polemista a las polémicas que afrontaba esta iglesia que acababa de ser oficializada en el Imperio Romano y que luchaba por imponer de algún modo su doctrina en el mundo del imperio. San Agustín fue el gran articulador de esas ideas y un expositor impresionante de muchos temas. Pero más allá de las respuestas que dio a las cuestiones de su tiempo, muchas de sus reflexiones tienen tanta profundidad que nos siguen sirviendo para pensar hoy el siglo XXI y a nosotros en ese siglo XXI. Uno de los grandes temas que aborda San Agustín es la cuestión de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se puede conocer a Dios si es que puede conocérsele? Y dice algo que a mí me encanta pensarlo y me encanta profundizar, porque él dice, si cuando hablas de Dios entiendes de qué estás hablando, entonces no es de Dios de quien estás hablando. O si cuando hablas de Dios o piensas en Dios, entiendes lo que estás pensando, no es de Dios, no es Dios en quien estás pensando. Esto me deja reflexionando porque las personas que tenemos fe o que pertenecemos a alguna comunidad religiosa, tenemos el vicio, la costumbre de decir, bueno, Dios es así, Dios es asá, Dios quiere esto, Dios quiere aquello, Y San Agustín nos dice, Dios no es un concepto que nosotros podamos atrapar con nuestra mente. Cuando pienso algo sobre Dios, hay algo que se está escapando de mí. Cuando logro tener una noción de lo divino, hay una parte que me queda fuera. Y eso es muy rico para evitar caer en posturas fosilizadas, salir de las posturas cerradas, de esas doctrinas que son circulares, y entender que siempre que hablamos del misterio de lo divino, abordamos eso, un misterio. Una parte de ese misterio nos puede ser dado por la iluminación, dice San Agustín en su famosa teoría de la iluminación, pero siempre hay un enorme resto que queda fuera de nuestra comprensión. En nuestro próximo bloque vamos a abordar el problema de la maldad, que está completamente ligada a esta noción de lo divino y que vamos a problematizar. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación.
Muchas personas, la mayoría de las personas que no encuentran en la fe o en la creencia en Dios algo cierto o algo posible, cuestionan la existencia del mal como un modo de cuestionar la existencia de Dios. Por eso nos interesaba vincular estos dos temas. San Agustín mismo se ve confrontado por estas ideas y por esta pregunta de si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en los seres humanos, en la tierra, y por qué acontecen tantas cosas tan terribles? Y él intenta una respuesta basada en la idea de su reflexión sobre las Sagradas Escrituras, sobre el Génesis, sobre el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que cuenta el relato de Génesis es que cuando Dios vio lo que creó, vio que todo era bueno. Entonces, si todo lo creado es bueno, ¿por qué existe la maldad? Obviamente San Agustín aborda esta cuestión desde un punto de vista teológico y cuando habla de la maldad se refiere al pecado. Una pregunta interesante que nos podemos hacer aquí es ¿por qué cometemos errores? ¿Qué nos lleva a cometer errores? O volviendo a aquel planteo de San Pablo que hicimos en alguno de nuestros capítulos, ¿por qué es más fácil hacer el mal que no quiero que el bien que quiero? Esa pregunta es clave, fundamental. Y San Agustín plantea una respuesta que merece atención. Él dice, si Dios es bueno y creó el mundo en un acto de libertad y de puro amor, porque en Dios no hay necesidad de creación como pensaban los neoplatónicos, como creía Plotino, si el mundo es un acto de amor y libertad, entonces Dios no puede haber creado la maldad. Si Dios hubiera creado lo malo, si lo malo tuviera existencia real, entonces hablamos de un Dios perverso. A mí me gusta poner de ejemplo la idea de que seríamos una especie de juego de play en donde Dios se divierte viendo cómo nos matamos entre todos. San Agustín va por otro lado y él dice que todas las acciones son resultado del movimiento de la voluntad. La voluntad es una parte de nuestra alma en donde reside el querer. ¿Qué sería entonces el mal? El mal es para San Agustín, influenciado por Plotino, él dice, es la ausencia del bien. Pero esa ausencia del bien no está fuera de nosotros, sino está dentro de nosotros. Es decir, es querer mal. El mal es la perversión de la voluntad. Es una definición excelente que Freud, por ejemplo, que no tiene nada que ver con San Agustín y con sus planteos, también va a plantear en el siglo XX. Y esto también es interesante porque si el mal es la perversión de la voluntad, lo que hay es una traición de nosotros a nosotros mismos. Querer mal es negar la propia interioridad. Y acá podemos vincularlo totalmente con Sócrates, que planteaba que obramos mal cuando nos desconocemos a nosotros mismos. Cuando el yo encuentra su lugar en el mundo y se ubica, cuando el yo se conoce a sí mismo y se ubica en la totalidad de lo que existe, es mucho menos propenso a actuar mal que cuando la persona está fuera de sí. Cuando alguien se enoja mucho decimos, por ejemplo, eso, está fuera de sí. Bueno, es una buena expresión para pensar esta perversión de la voluntad a la que llamamos mal. Entonces, ¿el mal puede ser una elección libre o es algo que nos arrastra? En el próximo bloque vamos a hablar de esta gran cuestión que es la libertad, fundamental para entender el pensamiento de San Agustín y para repensarnos a nosotros mismos en estos tiempos salvajes. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. La cuestión de la libertad para San Agustín es una cuestión de importancia capital, es el fundamento de toda su visión del sujeto. Al punto tal que él dice dos frases que a mí me gustaría rescatar y un poco desentrañar.
Una de ellas es, si haces algo que puede ser beneficioso, pero no lo haces por elección libre, entonces lo que estás haciendo no es bueno. Aunque sea beneficioso, no es bueno. Esa frase por un lado, y por otra la máxima ética de San Agustín, que realmente me encanta, que él dice, ama y haz lo que quieras. Entonces aquí vemos cómo la libertad juega un papel clave. Si yo hago algo bueno, pero que no elijo hacerlo, entonces no es bueno lo que estoy haciendo. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, como hablábamos en el capítulo anterior, y Dios crea el mundo por puro amor y por pura libertad, entonces nuestro llamado es a eso, a ser seres creativos que actúan por libertad. Esto lo escribe el apóstol Pablo también en la carta a los Gálatas y dice, nuestro llamado es a ser libres, es actuar esa voluntad de que no esté sujeta al querer mal, sino que esté liberada por el querer el bien. Bueno, esto es realmente fascinante. Ahora, ¿cómo logramos esa libertad? San Agustín dice que la libertad se da siempre bajo un estado de gracia. Y acá llega a esta conclusión cuando tiene una disputa con Pelagio y con los pelagianos, que planteaban la idea de que el ser humano podría ser salvo, ¿sí? La cuestión de la salvación es una cuestión teológica fundamental. Decía que el ser humano se podía salvar si obraba virtuosamente. Pero San Agustín dice, si esto fuera así, entonces la salvación no depende de Dios, sino que depende de cada uno, depende de nuestro comportamiento. Como no le cerraba esta idea, él plantea una opción mucho más liberadora, que es, no tenemos libertad para alcanzar la gracia de la salvación, sino que la gracia nos abre un espacio de libertad. Cuando experimentamos la gracia, la gratuidad, la gratitud de estar vivos, entonces podemos encontrar nuestro lugar en el mundo y actuar libremente. Díganme si esta idea no es fascinante, si no es una idea para explorar. La libertad vendría a ser la acción bajo un estado de gracia. Qué maravilla que podamos vivir nuestra vida y apropiarnos de nuestra vida bajo ese estado de gracia. No es el único que lo va a plantear y por supuesto que hay muchísimos pensadores, creyentes y no creyentes, que van a trabajar sobre esta cuestión de la gracia y la gratuidad y la libertad. Pero San Agustín es el primero en plantearlo con tanta fuerza, con tanta originalidad. Y por eso muchos plantean que es el primer pensador moderno, no solo el precursor de la Edad Media, sino también el de la modernidad. Con esto vamos a ir cerrando y en el próximo bloque planteamos 2 o 3 cositas más y nos despedimos. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. El proceso de reconocerse como sujeto, de encontrarse, de conocerse, de abrir el espacio de la propia interioridad, es un proceso largo, angustioso. Para relatar este proceso, San Agustín escribe sus confesiones y dice algo maravilloso. Dios no necesita que yo me confiese. Él conoce todas las cosas, pero es mi alma la que necesita desnudarse ante sí misma en la confesión. Si le quitamos los tintes estrictamente religiosos a esta idea, podemos pensar por qué nos hace tan bien, por ejemplo, abrirnos con un amigo para charlar. El alma se desnuda, se confiesa y se reconoce en ese darse a conocer. Esta idea de la autoconciencia es clave en la historia de la filosofía. Y podemos pensar también por qué es tan importante saberse escuchado cuando uno necesita abrirse. No necesita que le den consejos, sino solamente que lo escuchen. Bueno, San Agustín estaba muy atento a esta idea de la escucha y de el alma que se abre y se confiesa. Es algo que, por ejemplo, Rousseau va a practicar también. Y es muy interesante esta disciplina.
Por último, me gustaría solamente presentar que San Agustín fue el primer pensador en plantear una filosofía de la historia y una reflexión bien compleja sobre la cuestión del tiempo. Si no me preguntan, sé qué es el tiempo, pero si me lo preguntan, no sé qué es el tiempo, dice San Agustín, que plantea la idea algo así como que el tiempo no existe o que es una cuestión psicológica, que solo hay presente, pero que el presente se nos desvanece apenas lo vivimos. Bueno, son páginas hermosas de las Confesiones. Por último, nombrar que esta idea de la filosofía de la historia también está presente en otro de sus libros muy comentados, que es La ciudad de Dios, donde San Agustín analiza cómo influyó el cristianismo respecto de la caída del Imperio Romano. Hasta aquí con San Agustín. Vamos a estar colgando alguna conferencia que hemos dado sobre este pensador para ampliar, queda presentado, pero les pedimos que si les gustó este video, el anterior o los que han visto, que le den me gusta, que lo compartan, que lo comenten para crear, para hacer verdaderamente de Otra Cosa una comunidad de aprendizaje. Hasta la próxima. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.